Bienvenidos una vez más a su canal. Hoy traemos una noticia que, la verdad, nos ha dejado a todos un poco boquiabiertos y con muchísima curiosidad. Hablamos de nada más y nada menos que de la madre de nuestro querido Can Yaman, Gul Demmam, y unas declaraciones que ha hecho que apuntan a un secreto oculto sobre Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Parece que hay algo que la familia de Can Yaman, o al menos su madre, sabía o sospechaba y que, de alguna manera, mantuvo al margen de Demet. ¿De qué podría tratarse? ¿Qué información crucial pudo haber sido condeada? Pues agárrense porque vamos a desgranar todos los detalles y especulaciones que están surgiendo alrededor de este tema tan candente. Y antes de empezar, ya saben, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras primicias. No se queden fuera de esta conversación que promete ser muy interesante. Vamos a empezar por el principio. Las declaraciones de Gul Demmam, la madre de Can Yaman, no han sido explícitas en el sentido de decir ocultamos esto y aquello. Más bien sus palabras han sido interpretadas como una señal, una indirecta muy directa, de que existía una dinámica o una información particular que no se compartió plenamente con Demet Özdemir durante el tiempo que ellos estuvieron juntos. Muchos de ustedes recordarán que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue una de las más mediáticas y seguidas de Turquía, y por qué no decirlo del mundo. Su química en la serie Erkenci traspasó la pantalla, y el público se enamoró de la pareja que formaban, tanto dentro como fuera de los sets de rodaje. Sin embargo, como muchas historias de amor de celebridades, la suya tuvo un final, y las razones exactas de su separación nunca quedaron del todo claras para el público. Siempre hubo rumores, especulaciones, y una especie de velo de misterio sobre lo que realmente ocurrió. Ahora, con estas recientes declaraciones de Gul Demmam, parece que esa pieza que faltaba en el rompecabezas podría estar saliendo a la luz, aunque sea de forma muy sutil. Se habla de que podría tratarse de aspectos de la personalidad de Can Yaman que su madre, como madre, conocía muy bien y que quizás no eran del todo compatibles o fáciles de gestionar para Demet en una relación seria y a largo plazo. Piénsenlo, las madres suelen tener una perspectiva única sobre sus hijos, ven sus virtudes, sus defectos, sus manías, y sobre todo, aquello que les hace felices o por el contrario, les genera dificultades. Es posible que Gul Demmam haya tenido conocimiento de ciertas facetas de Can que, quizás por su propia naturaleza o por querer proteger a su hijo, no quiso o no pudo compartir de forma más directa con Demet. Otra línea de especulación apunta a presiones externas, a la industria del entretenimiento, a los managers, a los proyectos laborales que a menudo implican viajes constantes y una vida pública muy intensa. Quizás la madre de Can, al ser consciente de las exigencias de la carrera de su hijo, sabía que ciertas cosas serían difíciles de sostener en una relación. Tal vez hubo advertencias implícitas, o consejos que no se dieron directamente a Demet porque no era su lugar, pero que sí estaban en la mente de Gul Demmam. Imaginen la situación, una madre ve a su hijo involucrado en una relación muy intensa, bajo el escrutinio público, y tiene la intuición de que hay aspectos que podrían no ser sostenibles a largo plazo. ¿Qué haría? Probablemente intentaría navegar la situación de la mejor manera posible, quizás protegiendo a su hijo, quizás intentando ser discreta para no interferir, pero consciente de que hay dinámicas que solo el tiempo y la experiencia pueden revelar. Y aquí viene lo interesante. ¿Qué significa ocultamos algo de Demet? La palabra ocultar puede sonar un poco fuerte, casi a traición. Sin embargo, en el contexto de una madre y su hijo, y una relación que estaba en el ojo del huracán, podría interpretarse de manera más benévola. Podría significar que hubo información que se manejó internamente, que no se externalizó, que se guardó para no crear mayor conflicto, o para no influir en Demet de una manera que no correspondía. Por ejemplo, si Can Yaman estaba pasando por un momento personal complicado, o si había presiones familiares que no se querían trasladar a la relación, la madre podría haber decidido no compartir esos detalles con la pareja de su hijo, quizás para proteger a ambos. Otro punto a considerar es que las relaciones entre celebridades son increíblemente complejas. No solo están lidiando con sus propios sentimientos y dinámicas, sino también con la presión de los fans, los medios de comunicación, las agendas de trabajo o los contratos. Es un ecosistema completo que puede desgastar hasta la relación más sólida. Es muy posible que Gul Demmam, desde su posición de madre, haya observado aspectos de la vida de Can Yaman que hacían prever dificultades en su relación con Demet y quizás haya actuado de una forma que a posteriori,
ella interpreta como haber ocultado algo, en el sentido de no haber intervenido de forma más directa o de no haber compartido ciertos temores o preocupaciones que tuviera. Pensemos en las entrevistas o las apariciones públicas donde se les preguntaba a ambos sobre su relación. Siempre parecían ser una pareja muy enamorada y feliz. Sin embargo, el final fue tan repentino, o al menos así lo percibió el público, que dejó a muchos preguntándose qué pudo haber pasado. Estas declaraciones de Goldman abren la puerta a pensar que quizás la visión que teníamos desde fuera no era la realidad completa. Que había capas más profundas, conversaciones privadas, y quizás un conocimiento previo por parte de la familia de Khan sobre ciertas dinámicas que no salieron a la luz. La forma en que la madre de Khan Yaman ha abordado esto es clave. No ha señalado a Demet ni ha hecho acusaciones. Más bien, parece ser una reflexión retrospectiva, una manera de decir que hubo ciertas cosas que se manejaron de una manera específica dentro de su círculo familiar, y que quizás Demet no tuvo acceso a esa información completa. Esto podría estar relacionado con la forma en que Khan maneja sus relaciones, con su temperamento, o con las exigencias de su carrera. Es un tema delicado, por supuesto, y debemos ser cuidadosos con las interpretaciones. Podría tratarse de algo tan simple como que la madre de Khan sabía que él no estaba completamente preparado para un compromiso serio en ese momento, y decidió no presionarlo ni compartir esa inquietud con Demet, esperando que las cosas se desarrollaran de forma natural. O quizás, y esto es pura especulación, pero a veces las madres tienen una intuición muy fuerte sobre la compatibilidad a largo plazo de las parejas de sus hijos. Podría ser que Goldman, al ver a Khan y Demet juntos, tuvo ciertas reservas o vislumbró dificultades futuras que prefirió manejar internamente sin alarmar a Demet o sin interferir directamente en la relación de su hijo. Otra posibilidad, y esto es algo que se rumorea en círculos de fans y medios, es que Khan Yaman tiene una personalidad muy intensa, muy apasionada, pero también puede ser, según algunos, difícil de manejar o de predecir. Si su madre era consciente de estas facetas de su personalidad, y sabía que podían generar tensiones en una relación, es posible que intentara proteger a Demet o a su hijo de posibles conflictos mayores, manteniendo cierta información para sí misma o dentro del círculo familiar. Lo importante aquí es entender que la declaración de la madre de Khan Yaman no es un ataque directo a Demet Özdemir. Más bien, parece ser una reflexión sobre la complejidad de las relaciones, especialmente cuando involucran a figuras públicas y a familias que están involucradas en la vida de sus hijos. Es una invitación a pensar que quizás las cosas que vemos desde fuera son solo una fracción de la historia completa. Que hay dinámicas internas, decisiones conscientes o inconscientes, y que las familias, a menudo, juegan un papel más importante de lo que imaginamos en las relaciones de sus seres queridos. Además, hay que recordar que la relación de Khan Yaman y Demet Özdemir fue muy intensa y mediática. Ambos eran muy jóvenes cuando esto comenzó, y estaban en el apogeo de su fama. Es probable que la presión fuera inmensa. En esas circunstancias, es natural que las familias intenten proteger a sus hijos de la mejor manera que saben, y a veces, esa protección implica no compartir toda la información, no crear más estrés del necesario, o simplemente observar desde la barrera. Consideremos también la diferencia de edad entre ellos, aunque no es abismal, si existe. A veces las madres, especialmente las de los hombres, pueden tener una visión más protectora y considerar la madurez de las parejas de sus hijos en diferentes aspectos. Podría ser que Goldman sintiera que Demet, quizás, no estaba en la misma etapa de vida o de madurez que Khan en ciertos aspectos, y que eso podría ser un desafío a largo plazo. Pero insisto, todo esto son especulaciones basadas en la interpretación de sus palabras. Lo que sí es seguro es que esta declaración ha reavivado el interés en la relación de Khan y Demet y ha abierto un nuevo capítulo de preguntas. ¿Qué se ocultó realmente? ¿En qué medida afectó a la relación? ¿Fue algo consciente o una omisión involuntaria? Estas son las preguntas que ahora revolotean en el aire y que probablemente no obtendremos respuestas definitivas y directas. Las cosas en el mundo del espectáculo rara vez son tan claras como quisiéramos. Y es fascinante cómo una declaración aparentemente sencilla puede generar tantas interpretaciones y debates. La madre de Khan Yaman ha logrado, sin querer o queriendo, ponernos a todos a pensar y a analizar las dinámicas que pueden existir detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas públicas. Es un recordatorio de que las vidas de las celebridades no son tan diferentes de las nuestras en cuanto a relaciones familiares y sentimentales, pero sí están magnificadas por la atención pública.
En resumen, lo que podemos extraer de estas palabras de Guldemann es la idea de que la separación entre Can Yaman y Demet Özdemir pudo haber tenido raíces más profundas de lo que se percibía públicamente, y que la familia de Can, o al menos su madre, podría haber tenido conocimiento o sospecha sobre ciertos aspectos que no se compartieron plenamente con Demet. Esto no implica necesariamente mala fe, sino quizás una forma de manejar las complejidades de una relación bajo un escrutinio tan intenso. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan intrigante. Nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que fue ese secreto? ¿Creen que la madre de Can actuó correctamente? Dejen todos sus comentarios, sus teorías, sus reflexiones, aquí abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande para todos.